Mis padres dejaron que mi hermano viviera gratis, pero cuando me pidieron más dinero, me mudé en secreto y les dije que disfruten de los aprovechados. Toda mi vida me he preguntado por qué mis padres nunca han podido quererme de la misma manera que quieren a mi hermano. Hoy, después de todo lo que ha pasado, creo que ya ni siquiera quiero saber la razón. Me llamo Mason, tengo 22 años y, como muchos de mi edad, tengo un sueño claro: quiero triunfar. Mi pasión siempre ha sido el diseño de software. Estudio una licenciatura en esa área y, al mismo tiempo, trabajo medio tiempo como desarrollador. Lo poco que gano, lo ahorro con la esperanza de iniciar mi propia empresa algún día. Por eso sigo viviendo con mis padres. La universidad queda cerca y eso me ahorra transporte y otros gastos. Pero no vivo a su costa, cada mes les pago $550 por el alquiler y mi parte de los servicios. Siempre he intentado ser responsable, mantenerme enfocado y no depender de nadie más. Durante un tiempo, las cosas iban bien. Pensaba que, si seguía esforzándome, podría alcanzar mis metas en un par de años. Pero todo cambió cuando mi hermano Cam decidió mudarse a casa, junto con su esposa y sus hijos. No me malinterpretes, quiero a mi hermano, pero desde niño siempre ha sido un problema. A pesar de eso, siempre fue el favorito. Cam tenía talento para meterse en líos, rompía las reglas, faltaba a clases, se peleaba con medio mundo. Y sin embargo, mis padres siempre lo defendían, como si fuera incapaz de hacer algo realmente malo. No importaba lo que hiciera, lo perdonaban rápido. Yo, en cambio, podía portarme bien todo el año y aún así terminar sintiéndome invisible. Nunca supe qué más debía hacer para ganarme el mismo tipo de apoyo incondicional que él recibía sin merecerlo. Cuando éramos pequeños, si rompía algo o se metía en un problema, siempre era yo quien terminaba limpiando el desastre. Crecí acostumbrado a esa injusticia silenciosa, a ser el hijo responsable que nadie nota. Cam se casó joven, cuando su novia quedó embarazada. Todo pasó tan rápido que ni él parecía entenderlo. Un día hablaba de fiestas y del gran negocio que algún día tendría, y al siguiente ya estaba mudándose con la familia de su esposa para prepararse para ser padre. Mis padres, por supuesto, estuvieron ahí, dándole apoyo emocional y, sobre todo, económico. Incluso le ayudaron a establecer su propia casa, con la esperanza de que eso lo haría madurar. Pero hace un año, cuando se mudó de regreso, la historia fue otra. Cam decía que su negocio estaba prosperando. Aseguraba tener contratos con grandes empresas constructoras y hablaba de cifras millonarias como si fuera normal. Decía que pronto recibiría un pago de $2 millones. Cada vez que lo contaba, aumentaba la historia, adornándola como si estuviera en una conferencia motivacional. Yo dudaba, claro. Su historial no era precisamente el de un empresario confiable. Pero mis padres lo escuchaban fascinados, con esa mezcla de orgullo y esperanza que nunca vi dirigida hacia mí. Asentían con la cabeza, sonreían y lo llenaban de elogios mientras yo, desde el otro extremo de la mesa, me sentía un invitado en mi propia casa. Una noche, durante la cena, Cam anunció que había vendido su casa para invertir en un nuevo contrato. Casi me atraganto. Mis padres lo miraban con admiración, convencidos de que por fin estaba a punto de alcanzar el éxito que siempre le habían pronosticado. Incluso hablaban de mudarse con él cuando comprara una mansión en las afueras de Nueva York. Mientras ellos soñaban con esa vida perfecta, yo solo veía el patrón repetirse. Sabía que algo no cuadraba, que esa historia tenía huecos. Mientras tanto, Cam y su familia no aportaban nada en la casa. No pagaban alquiler, no ayudaban con los alimentos, ni siquiera colaboraban con los quehaceres. Era como si todo estuviera a su disposición por derecho propio. Los niños, mis sobrinos, corrían por todos lados, dejando juguetes, comida y desorden a cada paso. Yo los quiero, son solo niños, pero la casa se volvió un caos. Ya no había silencio, ni espacio para concentrarme en mis estudios o en mi trabajo. Donde antes encontraba paz, ahora solo había ruido, desorden y discusiones. Cam y su esposa incluso empezaron a darme órdenes. Que fuera a comprar esto, que les ayudara con aquello, pero nunca se ofrecían a pagar por nada. Me sentía como un sirviente más que como un hermano. Se habían adueñado de la cocina, del comedor, de la sala. Yo solo tenía mi habitación, y ni siquiera allí encontraba tranquilidad. Intenté mantenerme al margen, convencerme de que era temporal. Pero todo se vino abajo una semana después, cuando mamá entró a mi habitación con un discurso ensayado sobre los gastos del hogar. Dijo que con más gente en casa, las facturas habían aumentado, y que era justo que todos contribuyéramos. Yo ya sabía a dónde iba eso, pero igual esperé a que lo dijera, quería que yo pagara más. Le pregunté si le había pedido lo mismo a Cam, pero solo frunció el ceño y salió sin responder. Al día siguiente, papá repitió lo mismo durante el desayuno, con tono autoritario, como si fuera una orden. Cam me miró un segundo, bajó la vista y siguió comiendo. Esa noche, agotado, hablé con mamá. Le expliqué que apenas ganaba lo suficiente, que estaba haciendo todo lo posible para ahorrar. Pero no le importó. Desde entonces, ambos dejaron de hablarme. Pasaron de tratarme como hijo a verme como un problema. Lo más doloroso no fue la frialdad, sino la hipocresía.
Cam seguía sin pagar nada, pero para ellos yo era el egoísta. He intentado entenderlos, pero no puedo. Trabajo, estudio, pago mis cuentas y aún así no soy suficiente. Mientras que él, con todos sus errores, siempre es perdonado, siempre es el favorito. Durante años pensé que el problema era mío, que tal vez no hacía lo suficiente. Pero ya no. Ahora sé que hay cosas que uno no puede ganarse, ni siquiera con esfuerzo. Cada vez que intento hablar con ellos, cambian de tema o simplemente me ignoran. Están tan atrapados en los delirios de grandeza de Cam que no ven lo que está frente a ellos, un hijo cansado, decepcionado, que solo quería ser tratado con el mismo respeto. Y lo peor es que, a pesar de todo, aún me duele quererlos. Han pasado unas semanas desde que mi hermano y su familia se mudaron, y cada día me siento más como un extraño en mi propia casa. Lo que antes era mi refugio, mi espacio de estudio y descanso, ahora se ha convertido en un campo de batalla constante. No puedo describir lo agotador que es intentar concentrarme mientras los niños gritan, lloran o golpean la puerta porque quieren entrar a jugar. La casa entera huele a comida recalentada, y mis horarios dejaron de tener sentido porque todo gira alrededor de ellos. Intento mantener la calma. Me repito que es temporal, que debo aguantar un poco más. Pero el punto de quiebre llegó la semana pasada, cuando regresé del trabajo y encontré algo que me dejó helado. Entré a mi habitación y vi una pequeña cama infantil colocada en la esquina. Ni una nota, ni una pregunta, nada. Simplemente la habían puesto ahí, como si fuera un cuarto extra disponible para ellos. Por un momento pensé que era una broma. Pero no, era real. Mis sobrinos habían tomado mi habitación como si fuera una extensión de la suya. Sus juguetes estaban por todos lados, y uno de ellos incluso había dibujado en mi escritorio con marcador permanente. Respiré hondo y fui a buscar a Cam. Lo encontré viendo televisión, con los pies en la mesa y una cerveza en la mano. ¿Por qué hay una cama en mi habitación?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Él me miró un segundo y se encogió de hombros. Es más fácil para todos, Mason. Los niños duermen mejor ahí, y así no molestan tanto por las noches. Fácil. Esa palabra me retumbó en la cabeza. Fácil para él, claro. Fácil para quien no tiene que ceder su espacio, para quien no respeta el esfuerzo de los demás. Me mordí la lengua y me fui, porque sabía que discutir con él era inútil. Pero al día siguiente, lo que sucedió fue peor. Entré a mi cuarto después de clase y encontré a la esposa de Cam hurgando en mis cajones. Cuando me vio, dio un respingo, y con una sonrisa nerviosa dijo que estaba buscando un bolígrafo. ¿Un bolígrafo? Había cientos en la casa, incluso uno justo al lado del teléfono en la cocina, pero decidió revisar mi escritorio. Me hervía la sangre. No era solo una invasión de mi privacidad, era una falta de respeto total. Le pedí que saliera, y fingió ofenderse, como si yo fuera el grosero. Me quedé mirando la puerta cerrarse y sentí algo dentro de mí romperse. A partir de ese día, ya no había duda, mi familia no me veía como un miembro más, sino como un recurso, una conveniencia. Alguien que estaba ahí para pagar, soportar y callar. Esa noche intenté estudiar. Me puse los audífonos, abrí el portátil, pero en menos de 10 minutos los niños irrumpieron en la habitación arrastrando una caja llena de juguetes. Cuando les dije que no podían estar ahí, me miraron confundidos, y uno de ellos me dijo, papá dijo que sí podíamos. Cam, en lugar de ayudar, se rió desde el pasillo. Déjalos, no seas aguafiestas, hermano. Son solo niños. Esa frase me quemó por dentro. Son solo niños. Siempre hay una excusa. Siempre hay una justificación. Esa misma noche escuché a Cam hablando con mis padres. Decía que yo debía ser más solidario, que la familia estaba pasando por momentos difíciles y que no estaba siendo empático. Me acerqué sin querer, y lo que escuché después me dejó sin aire. Hablaban de mis ahorros. De cómo seguro tenía guardado un buen dinero que podría ayudar. Mis padres, sin preguntarme nada, ya estaban discutiendo sobre cómo yo podría contribuir un poco más. Era surrealista. Ese dinero representaba años de trabajo, sacrificios, noches sin dormir. Era mi sueño, mi independencia. Y ahí estaban ellos, hablando de él como si fuera un fondo común al que todos tuvieran derecho. Al día siguiente, confronté a Cam. ¿Por qué estás hablando de mis ahorros?, le dije con rabia contenida. Me miró con una calma irritante y me respondió. Solo dije que podrías ayudar, Mason. La familia está pasando por un mal momento, ¿no crees que es hora de poner de tu parte? Yo ya pongo de mi parte, respondí. Pago alquiler, trabajo, estudio. No tengo por qué entregarles lo que he ahorrado con mi esfuerzo. Me miró con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable. No seas tan egoísta, hermano. Es solo dinero. Tú eres joven, tienes tiempo para recuperarlo. Solo dinero. Ese fue el momento en que entendí que no podía seguir viviendo así. Que no importaba lo que hiciera, siempre me iban a ver como alguien que debía sacrificarse por los demás. Esa noche, por primera vez, sentí verdadero asco.
No hacia ellos, sino hacia la forma en que me habían hecho vivir, cargando culpas que no eran mías, pidiendo perdón por cosas que no hice, intentando ser el hijo perfecto para unos padres que jamás me verían como tal. Decidí poner límites. Les dejé claro que no tocaría mis ahorros, que no me haría responsable de las malas decisiones de Cam y que necesitaba que respetaran mi espacio. No sé si me escucharon realmente, pero por dentro supe que ese fue el primer paso para alejarme de ellos. Tal vez no físicamente aún, pero mentalmente ya estaba afuera de esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que empezaba a recuperar algo que había perdido, el control sobre mi propia vida. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron después de eso, pero lo cierto es que todo se volvió peor. Mucho peor. Después de que dejé claro que no pensaba darles mis ahorros, el ambiente en casa se volvió insoportable. Mamá apenas me hablaba, papá me miraba con decepción y Cam fingía que no entendía por qué estaba molesto. Era como si me hubieran declarado enemigo público número uno en mi propio hogar. El chantaje emocional se volvió parte del día a día. La familia ayuda a la familia, repetía mi madre con tono dulce, casi ensayado. Tu hermano está pasando por mucho, agregaba papá, mirándome como si yo fuera un desconocido sin corazón. Una tarde, mientras intentaba estudiar con los auriculares puestos, escuché a mis padres hablando por teléfono. No quise oír, pero el tono alterado de mamá me hizo salir de la habitación. Su voz temblaba, y papá caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa?, pregunté. Mamá colgó sin responder, tenía los ojos enrojecidos. Papá suspiró, se sentó y me lo soltó todo. Cam había perdido todo. El supuesto contrato millonario nunca existió. El dinero que decía estar esperando era una mentira. Había invertido en un negocio dudoso, y lo habían estafado. Todo lo que contaba sobre sus grandes tratos, los viajes, los socios, era una farsa. Durante meses nos había estado mintiendo, mientras se aprovechaba de la generosidad de todos. Y lo peor era que mis padres ya lo sabían todo, y aún así, en lugar de enfrentarlo, decidieron cargarme a mí con la responsabilidad de salvar a la familia. Papá me lo dijo con calma, como si fuera lo más lógico del mundo. Tu hermano cometió errores, Mason. Pero ahora necesita ayuda. Has estado ahorrando durante años. Este es el momento de demostrar que eres parte de la familia. Me quedé en silencio. Era como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Quieres que le dé mi dinero?, pregunté, esperando que dijera que no, que solo estaba exagerando. Pero no. No es para él, dijo mamá. Es para todos. Él lo usará para estabilizarse, y cuando las cosas mejoren, nos devolverá lo que pueda. Reí. No pude evitarlo. Fue una risa amarga, casi desesperada. ¿De verdad creen eso? ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Después de mentirles en la cara durante meses? No entiendes, respondió papá. Tu hermano no es como tú. Él no sabe manejar la presión. Y ahí lo entendí todo. No se trataba de que Cam necesitara ayuda. Se trataba de que mis padres no sabían, o no querían, verlo como un adulto responsable de sus actos. Lo seguían tratando como un niño al que había que rescatar, sin importar a quién tuvieran que hundir en el proceso. Me miraron como si esperaran que cediera, pero yo ya estaba harto. No voy a darles mi dinero, dije. Mamá se llevó la mano al pecho como si le hubieran dado una bofetada. Papá se levantó, su rostro endurecido. Siempre fuiste egoísta, Mason. Pensé que eras diferente. Me fui a mi habitación sin responder. Cerré la puerta y me quedé allí, en silencio, con un nudo en la garganta. No lloré, pero me dolió más de lo que quiero admitir. No solo porque me estaban pidiendo algo absurdo, sino porque, en el fondo, sabía que nunca me habían visto como a un hijo igual. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho, en cómo había intentado ganarme su aprobación, en cómo había trabajado, estudiado y contribuido. Nada importaba. Siempre sería el hijo frío, el que no cede, el que no se sacrifica por la familia. Y entonces lo decidí. Tenía que irme. No podía seguir viviendo allí, pagando por un techo que ya no se sentía como hogar. Empecé a planear mi salida con calma. No podía hacerlo de golpe, si lo anunciaba, me detendrían con llantos y culpas. Así que empecé a empacar poco a poco. Ropa, libros, mis equipos de trabajo, lo esencial. Guardaba todo discretamente en el maletero de mi coche cada noche. Mientras tanto, seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Me levantaba, iba a clases, al trabajo, saludaba y cenaba con ellos en silencio. Por dentro, contaba los días. Encontrar un lugar no fue fácil. Los precios eran altos y no quería vivir con desconocidos. Hasta que un amigo me presentó a alguien que buscaba compañero de cuarto. Era un chico tranquilo, recién llegado al país, y buscaba un lugar accesible. Cuando me mostró el departamento, supe que era el sitio indicado. Pequeño, modesto, pero mío. Lo firmamos juntos esa misma semana. No se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a Cam. Quería que fuera una sorpresa, aunque en realidad era una liberación.
Esa noche, cuando cerré la puerta de mi nueva habitación, sentí algo que no recordaba desde hacía mucho: paz. Por primera vez, el silencio no era incómodo. Era libertad. Pasaron un par de días antes de que notaran mi ausencia. Mamá me llamó una tarde, como si nada hubiera pasado. Dijo que necesitaban el dinero del mes, que las facturas estaban subiendo, y me preguntó por qué no había estado en casa. Su tono no era de preocupación, era de reclamo. No le importaba dónde estaba, sino porque no había depositado. Respiré hondo y se lo solté con calma. Ya no vivo allí, mamá. Hubo silencio unos segundos. Luego la escuché jadear al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Me mudé. Y antes de que pudiera responder, añadí: disfruten de los aprovechados. No hubo más que gritos después. Me llamó egoísta, desagradecido, un traidor. Dijo que los estaba dejando en la ruina, que cómo podía hacerles eso. Pero esta vez no me afectó. Ni su voz quebrada ni sus amenazas emocionales. Ya no sentía culpa. Por primera vez en mi vida, elegí no ser el hijo que ellos necesitaban, sino la persona que yo necesitaba ser. Y aunque dolía, se sentía bien. Han pasado algunas semanas desde que me mudé, y todavía me sorprende lo fácil que fue adaptarme. Al principio tenía miedo, miedo de no poder cubrir los gastos, miedo de estar solo, miedo de que todo saliera mal. Pero con el tiempo, ese miedo se transformó en alivio. Vivir en mi propio espacio, lejos del ruido, de los gritos y de la culpa constante, me devolvió algo que creía perdido: la tranquilidad. Seguí yendo al trabajo, a la universidad, y poco a poco, empecé a sentirme en paz conmigo mismo. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero esa calma duró poco. Una noche, mientras caía una lluvia fuerte y el sonido del agua golpeaba las ventanas, alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y no lo podía creer: eran mis padres. Estaban empapados, con abrigos mojados y semblantes desesperados. Por un momento dudé si abrirles. Parte de mí quería hacerlo, otra parte recordaba todas las veces que me habían hecho sentir menos. Abrí la puerta lo justo para escuchar lo que querían. Necesitamos quedarnos aquí unos días, dijo mamá, con una voz temblorosa que mezclaba cansancio y reproche. Tu hermano nos echó de la casa. Creí que había escuchado mal. ¿Cómo que los echó? Pregunté. Papá bajó la mirada, y mamá empezó a hablar sin parar, entre sollozos. Me contaron que habían descubierto que la esposa de Cam les estaba robando dinero. Que cuando la confrontaron, la discusión se salió de control. Cam, en lugar de defenderlos, tomó partido por ella. Les gritó que estaban interfiriendo, que no tenían derecho a juzgarlo, y que si no les gustaba cómo vivían, podían irse. Ellos pensaron que no hablaba en serio, hasta que lo hizo. Les dio entradas falsas para un espectáculo en otra ciudad. Cuando fueron, descubrieron que no existía tal evento. Y al regresar, encontraron la cerradura cambiada. Cam ni siquiera salió a hablar con ellos. Solo les gritó desde dentro: mejor nosotros que ustedes. Ahí estaban, frente a mí, con la dignidad rota y las manos vacías. Podemos quedarnos unos días, hijo, dijo papá. Prometemos no molestarte. Miré mi apartamento. Era pequeño, apenas suficiente para mí y mi compañero de cuarto. No había espacio para ellos, ni física ni emocionalmente. No pueden quedarse aquí, les dije, intentando sonar firme pero sin ser cruel. No hay lugar, y sinceramente, después de todo lo que pasó, no quiero volver a vivir con ustedes. Mamá me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Así que ahora nos cierras la puerta? ¿A nosotros? Susurró. ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Sí, respondí. Porque todo lo que hicieron vino con condiciones. Porque siempre tuve que ganarme lo que él recibía sin esfuerzo. Porque yo también merezco paz, aunque a ustedes no les guste. Papá trató de intervenir, pero le corté la palabra. Usen el dinero que les di todos estos años. Vayan a un hotel. Yo ya no puedo salvarlos de las consecuencias de haber elegido siempre al hijo equivocado. Los vi quedarse unos segundos bajo la lluvia, sin saber qué decir. Luego, lentamente, se alejaron. Cerré la puerta y me quedé en silencio, escuchando cómo la lluvia se tragaba el sonido de sus pasos. No sentí culpa. Solo una calma amarga, de esas que duelen, pero liberan. Pasaron unos días antes de que supiera más de ellos. Me enteré por una vecina que mis padres lograron recuperar la casa, pero en ruinas. Las paredes rayadas, los baños inundados, los muebles destruidos. Cam se había llevado varias cosas y dejado otras rotas. Los vecinos dijeron que hubo discusiones constantes y que la policía incluso había intervenido cuando uno de los niños se cayó por las escaleras y se fracturó el brazo. Fue entonces cuando los servicios de protección infantil intervinieron. Mis sobrinos fueron retirados temporalmente de la custodia de sus padres por negligencia. Cuando escuché todo eso, sentí una mezcla de tristeza y resignación. Tristeza por los niños, porque no merecían vivir en medio de ese caos. Pero también resignación, porque era inevitable, todo lo que había pasado era consecuencia directa de la irresponsabilidad de Cam y de la ceguera de mis padres.
Supe después que ellos decidieron no presentar cargos. Según contaron a algunos familiares, Cam estaba pasando por un mal momento. La misma excusa de siempre. Lo justificaron otra vez. Lo perdonaron otra vez. Y a mí, una vez más, me borraron del relato. De hecho, cuando alguien les preguntaba por mí, decían que yo había sido quien los abandonó, que los había dejado en la calle sin remordimientos. Lo escuché por terceros, y ya ni siquiera me sorprendió. Mis padres terminaron quedándose con mis sobrinos. Los niños están bien, y aunque los servicios sociales me preguntaron si quería hacerme cargo, les dije que no. No podía hacerlo. No podía volver a ese círculo. Mientras tanto, Cam está durmiendo en su coche. Me lo contaron unos conocidos. No sé si sentir pena o alivio. Tal vez ambas. Lo cierto es que, por primera vez, mi vida no gira alrededor de él. A veces pienso en mi familia y en cómo llegamos a esto. Pienso en los años que pasé buscando aprobación, en las veces que callé por no generar conflictos, en las noches que trabajé sin descanso para demostrar que era digno de su respeto. Y ahora entiendo que todo ese esfuerzo no era para ellos. Era para mí. Porque mientras ellos siguen repitiendo su historia una y otra vez, yo finalmente tengo la mía. Una historia donde ya no soy el hijo invisible, ni el hermano obediente, ni el salvador de nadie. Solo soy Mason. Y, por fin, estoy en paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.